Jóvenes, hoy, ¿cómo están? Buenos días. Vamos a hacer circunferencia trigonométrica. Muy bien, vamos a ver las diferentes líneas, ¿no? Ya hemos visto las razones seno, coseno. Hoy lo vamos a ver plasmadas en un plano cartesiano mediante una circunferencia trigonométrica. ¿Qué cosa es una circunferencia trigonométrica? Es aquella cuyo radio es igual a la unidad, ¿de acuerdo? O sea, el radio es igual a 1. Esa es una circunferencia trigonométrica. Y aquí vamos a ver plasmado, trazado, todas las líneas que ya hemos visto, todas las razones que hemos visto, ¿no? Vamos a empezar con alguna de ellas. Tenemos el seno primero, ¿no? El seno, de acuerdo, es esta línea que voy a marcar acá, que voy a resaltar acá. Ya, presten atención. El seno viene a ser esta línea de acá, ¿de acuerdo? Este viene a ser el seno, ¿de acuerdo? Por ejemplo, imagínate que me han dado este ángulo, ¿no? Hasta este punto, ¿no? Entonces el seno siempre viene a ser paralelo al eje Y hasta intersectarse con el eje de las X, ¿no? De las abscisas. Por ejemplo, en este caso, imagínate, me han dado un ángulo negativo, por ejemplo, ¿no? Beta, y llega hasta este punto. El seno viene a ser la vertical trazada hasta el eje de las X, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en esta parte, como se encuentra en la parte superior del eje X, viene a ser el seno positivo, mientras en este caso vendría a ser negativo. Ojo, no solamente esto, imagínate que, por ejemplo, que el ángulo sea hasta el cuarto cuadrante, acá el seno es negativo, ¿cierto? Siempre la vertical. Por ejemplo, imagínate que el seno sea 90, llego hasta este punto, ¿cierto? Entonces vendría a ser esto el seno, ¿cierto? Positivo. Y recuerden que como este es el radio, viene a ser 1. Imagínate que el seno sea igual a 180, llego hasta este punto. Acá no hay eje vertical, ¿cierto? Entonces acá el seno de 180 es igual a 0. Imagínate que hago el seno de 270, vengo hasta este punto. Y este vendría a ser el seno, vendría a ser menos 1. El seno de 360, doy toda la vuelta y llego hasta este punto. El seno de 360 también es 0. ¿De acuerdo? Siempre el seno es vertical. ¿De acuerdo? Vertical. Puede ser tanto positivo si se encuentra sobre el eje X o negativo si se encuentra bajo este X. Muy bien. Veamos ahora el siguiente punto. El coseno, ¿de acuerdo? El coseno, por ejemplo, fíjate bien, me han dado este ángulo, el coseno viene a ser la paralela trazada hacia el eje X hasta intersectarse con el eje Y, ¿no? Esta horizontal, ¿de acuerdo? Por ejemplo, acá tenemos este coseno, ¿de acuerdo? Y este coseno viene a ser positivo porque esta región hacia el eje, hacia la parte derecha del eje o X positivo, positivo, y hacia el eje o X negativo, negativo. Por ejemplo, se ha trazado el ángulo desde acá hasta acá, un ángulo negativo, ¿cierto? Entonces el coseno vendría a ser todo esto hasta intersectarse con el eje Y. Este coseno, por ejemplo, vendría a ser negativo. O si se traza por acá positivo, también vendría a ser negativo, ¿no? Por ejemplo, acá, fíjense bien, por ejemplo, el coseno de 90, llego hasta este punto. Como no hay horizontal acá, es 0. Si vengo hasta el 180 y digo el coseno de 180, este vendría a ser el coseno de 180. ¿Qué sería menos 1? Porque recuerda que el radio es menos 1. El coseno de 270, acá tampoco, no hay coseno. El coseno de 360, doy una vuelta y este vendría a ser. El coseno de 360 vendría a ser también 1. También tenemos la tangente, fíjate bien, la tangente es esta línea que se encuentra acá. Por ejemplo, si el ángulo es acá, la tangente vendría a ser esta línea, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la tangente 90, imagínate, esta línea se va a prolongar infinitamente, la tangente sería infinito, ¿no? De 90 es infinito. Muy bien, esta línea, no te olvides, y si es para un ángulo negativo, vendría a ser esta línea. Ese vendría a ser la tangente. La cotangente, por otro lado, por ejemplo, si este es el ángulo, la cotangente, trazo la línea, trazo esta horizontal, y este vendría a ser el coseno, o la cotangente del ángulo, ¿de acuerdo? Si el ángulo fuese, por ejemplo, hacia acá la parte negativa, ¿cierto? La parte negativa, trazo también, y este vendría a ser la cotangente de ese ángulo beta. Muy bien, entonces no se olviden, siempre estamos hablando de una circunferencia trigonométrica, acá lo menciona, cuyo radio es igual a 1. Tenemos también que ver la secante, fíjense bien, la secante. Imagínate acá tengo el ángulo, ¿no? Hasta este punto, y trazo una tangente.
esta línea PS, es la que vendría a ser la secante. Imagínate que ahora tengo un ángulo negativo. Vengo hasta este punto, trazo esta recta tangente acá en este punto Q, y RQ vendría a ser la secante de este ángulo beta. Ojo, siempre se trazan tangentes hasta intersectarse con el eje X, ¿de acuerdo? Con todo el eje X, ya sea la parte positiva o ya sea la parte negativa, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora veamos la cosecante, ¿no? Y la cosecante también tiene el mismo dato, ¿no? Pero ahora se intersecta con el eje Y. Veamos, por ejemplo, esta línea. Esta línea viene hasta este punto, trazo la tangente que se intersecte con el eje Y. PS vendría a ser la cosecante del eje, o del ángulo, de este ángulo, tita, ¿de acuerdo? Y, por ejemplo, si trazo un ángulo negativo, lo intersecto vuelta acá con el eje Y, tangente, QD vendría a ser la cosecante del ángulo beta, ¿de acuerdo? Muy bien, eso es todo lo que tenemos que ver. Ah, y otra cosa importante, hay una relación muy importante. Recordemos siempre que el seno de un ángulo oscila entre -1 y 1, lo mismo que el coseno, también oscila entre -1 y 1. No vamos a tener un seno, por ejemplo, de 100, no existe, ¿no? Siempre el seno de cualquier ángulo oscila dentro de sus valores. Veamos algunos problemitas. Por ejemplo, acá. Imagínate que me piden que calcule esta relación, por ejemplo, mayor, menor, y yo no tengo una calculadora. Si tú no tienes una calculadora, esto sencillamente va a ser imposible de calcular. Pero yo te voy a demostrar que mediante la circunferencia trigonométrica es posible hacerlo. Mira, presta atención. Por ejemplo, acá me dicen coseno de 25 y coseno de 80. El 25 más o menos debe estar por acá, ¿no? Entonces el coseno recuerda que era la horizontal. Vendría a ser la línea, más o menos. Y el 80 debe estar más o menos por acá. Vendría a ser la línea. Entonces, entre esta línea, que es el coseno 25, y esta línea, que es el coseno 80, claramente te das cuenta que el coseno 25 es mayor que el coseno 80. O sea que la primera es verdadera. La primera es verdadera. Veamos el siguiente, por ejemplo. El coseno es 100, ¿no? Recuerda que acá es 90. 100 más o menos será por acá. Y el coseno, recuerda que está vertical. ¿De acuerdo? Está vertical. Disculpa, horizontal. ¿De acuerdo? Y el coseno es 160. 160 ya va a estar llegando prácticamente a 180. Este vendría a ser el coseno de 180. Entre esta línea y esta línea, claramente te das cuenta que el coseno de 160 es mayor. Porque ahora estamos hablando de los negativos. Y mientras más te alejes del cero, esa cantidad es mayor. Entonces, el segundo también es verdadero. El seno de 10 y el coseno de 10. A ver, profe, ¿acá cómo sería? Imagínate, 10 debe ser más o menos por acá. Recuerda que el seno es la vertical y el coseno es la horizontal. Entre esta línea, date cuenta, y esta línea, te das cuenta que el coseno de 10 es mayor que el seno de 10. Entonces, acá sería falso. Esta relación sería falsa. El seno de 200 y coseno de 160. 160 debe estar más o menos por acá, el coseno de 160 es esto. Y el seno de 200 acá sería 270, 200 será por acá más o menos, ¿no? Vendría a ser el seno. Entre el coseno de 160, que más o menos esta línea, ¿de acuerdo? Y el seno de 200, acá es 180, 200 debe ser por acá. Y esta línea, te das cuenta, ambos son negativos, este negativo y este negativo, pero el coseno de 160 es mayor, ¿no? Entonces acá también vendría a ser verdadero. Entonces tenemos verdadero, verdadero, falso y verdadero para este problema. Muy bien, veamos el siguiente problema, ¿no? Me piden que calcule los valores de K, ¿de acuerdo? Entre qué valores oscila, ¿no? Recuerdo la fórmula que te había mencionado, el seno de alfa oscila entre -1 y 1 y el coseno de alfa entre -1. Ojo, pero acá está el cuadrado, entonces si fuese al cuadrado oscila entre 0 y 1. A lo mismo acá para el coseno al cuadrado entre 0 y 1. Ahí tengo la relación, fíjate bien, ¿no? Entonces, despejando el valor de seno al cuadrado, ¿no? En esta parte me doy cuenta que es de esta manera. Este 4 va a pasar acá a multiplicar, pasa acá a multiplicar, me queda de esta manera, ¿cierto? Acá tengo 3K más 2 más 1 sería 13, este 13 pasa a restar acá, me queda -9, este 3 va a estar multiplicando y pasa a dividir. Me piden la suma de estos valores, entonces al sumar estos valores me queda -22 tercios, ¿de acuerdo?
Entonces, si te das cuenta, no es difícil, ¿de acuerdo? Y acá tenemos otro problemita. Me piden que determine el máximo valor de estos. Entonces, como yo quiero que sea máximo, el seno de alfa debe tomar su máximo valor, que es 1. Acá el seno de beta, date cuenta, pero acá es menos. Entonces, para que yo haga que esto siga sumando y no restando, hago que sea -1. Entonces, acá se va a convertir en más, ¿cierto? El coseno al cuadrado es una cantidad netamente positiva. Entonces, acá siempre me va a restar. Entonces, el coseno, como oscila entre 0 y 1, hago que valga 0 para que no me reste nada. Dando el valor de 4 más 2 más 0 sería 6. Ese sería el máximo valor. Muy bien, jóvenes. Hasta acá llegan los problemas. Nos veremos en un siguiente video. Que Dios los bendiga.